El primer ministro británico Boris Johnson se somete a pruebas en el hospital, internado con síntomas de COVID-19 por fiebre más de 10 días después de dar positivo. El gobierno informó que el líder conservador sigue a cargo y que su hospitalización es preventiva. Tenemos reporte desde Londres. Estados Unidos enfrenta una semana crítica en la lucha contra el coronavirus. Así lo advirtieron los asesores científicos de la Casa Blanca. Pero el presidente Donald Trump dijo que podría verse una luz al final del túnel, pues los fallecimientos en algunos puntos, como Nueva York, bajaron. Y la Semana Santa se vive a distancia en todo el mundo para evitar más contagios de coronavirus. En América Latina, las iglesias católicas transmiten las celebraciones por televisión o por internet. La región ya superó los 30.000 contagios. Estamos en France 24 con las noticias más importantes de América Latina y del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos este informativo con noticias del Reino Unido. La libra esterlina se recuperó hoy de una leve caída frente al dólar. Una subida dada por las expectativas de que el primer ministro británico Boris Johnson vuelva pronto a trabajar. El líder de 55 años fue hospitalizado el domingo con síntomas persistentes de coronavirus. El ministro de Vivienda, Robert Jenrick, dijo que Johnson estaba bien y que se esperaba que regresara al número 10 de Downing Street en breve. El gobierno reportó que se le realizan pruebas preventivas después de una insistente fiebre, pero que Johnson sigue a cargo. Él ha estado trabajando extremadamente duro, liderando el gobierno y manteniéndose constantemente actualizado, y eso va a continuar. Obviamente aún está en el hospital haciéndose pruebas, pero continuará, seguirá manteniéndose informado sobre lo que está ocurriendo y se mantendrá a cargo del gobierno. Creo que todos lo hacemos, que tenga una pronta recuperación y vuelva al número 10 de Downing Street y pueda retomar las actividades como a él le gustaría, tan pronto como sea posible. Y vía Skype nos comunicamos con nuestra corresponsal en el Reino Unido, Marcela Gutiérrez. Marcela, háblenos acerca de la hospitalización de Boris Johnson. Por un lado, no hay claridad sobre las pruebas preventivas que le practican en el hospital. Y en caso de que algo le pasara, tampoco hay un plan de sucesión establecido. Muy buenos días. Hay una gran preocupación por la salud del primer ministro Boris Johnson porque aún no sabemos qué tan graves son los síntomas que tiene el coronavirus y anoche pasó su primera noche en el hospital después de 10 días de que sigue mostrando síntomas del coronavirus. El portavoz de Downing Street, su residencia oficial, señaló que es una medida preventiva y en estos momentos se le están realizando algunas pruebas, pero aún no sabemos el resultado de las pruebas. Así que hay incertidumbre, como bien lo dice, sobre quién va a suceder al primer ministro en caso de que él siga hospitalizado. Y bueno, su hombre de confianza es Dominic Raab. Él es el ministro de Relaciones Exteriores y es quien va a estar supliendo durante esta hospitalización al primer ministro Boris Johnson. De hecho, hoy Dominic Raab va a encabezar esta reunión de emergencia de su gabinete y sabemos también que salió hoy el ministro de Vivienda a la Defensa a decir que Boris Johnson va a seguir gobernando desde su cama en un hospital de aquí de la ciudad de Londres, pero no sabemos en términos prácticos esto qué significa. Mire, entre tanto, la reina Isabel le habló ayer a la nación. ¿Cuáles fueron las reacciones a este discurso tan atípico de la realeza? Pues fue un discurso de bienvenida, un discurso muy personal de la reina Isabel II. Solamente se ha dirigido a la nación en condiciones extraordinarias. En 4 ocasiones anteriores, durante más de 75 años que ella ha estado al frente de la corona británica. Y bueno, fue también un discurso para levantar la moral de la nación en momentos en que la población está haciendo grandes sacrificios en medio de esta cuarentena donde no se permite estar cerca de nuestros seres queridos y donde solamente se permite salir una vez al día. Ella trató de ser empática con estos sacrificios que está realizando la población y bueno, desde luego fue un discurso que fue seguido por más de 20 millones de personas aquí en el Reino Unido y muy esperado el discurso de anoche de la monarca que tiene 93 años de edad. Recordemos que el próximo mes cumplirá 94 y ella misma se encuentra en aislamiento en el castillo de Windsor junto a su esposo, el duque de Edimburgo.
Pues gracias a usted por la información. Vamos a España porque se desaceleró el ritmo de los fallecimientos en las últimas 24 horas. 637 pacientes murieron en las últimas horas, llevando el total de decesos a más de 13.000. Aunque España tiene el segundo mayor número de muertes en el mundo después de Italia, los números vienen bajando desde un pico de 950 el jueves pasado, según cifras del Ministerio de Salud. Los contagiados en la nación son 135.000. Y en Francia, país que ya superó las 8.000 muertes, se mantiene una cuarentena que está programada hasta el 15 de abril. Al acercarse esa fecha, el gobierno está considerando el uso de monitoreo digital de personas que dieron positivo a la prueba del virus. Una aplicación rastrearía sus movimientos. Es una tecnología que ya se ha utilizado en Asia y que plantea preocupación, pues es vista como una posible violación de los derechos humanos. El gobierno francés está buscando la posibilidad de geolocalizar a los pacientes de COVID-19 como una forma de poner fin a las restricciones de confinamiento. Una persona infectada ingresaría su estado positivo de COVID en una aplicación para que las personas puedan ser advertidas mientras caminan. Varias compañías, incluida Orange, están intentando desarrollar el software. La aplicación no tiene como objetivo verificar el confinamiento de alguien. Seamos claros al respecto. No se trata de vigilar a las personas sobre si van al aire libre. Los movimientos de una persona serían rastreados a través de Bluetooth. Registrarse en la aplicación no sería obligatorio. Las autoridades francesas no pueden imponerlo. No tenemos los instrumentos legales y no estamos trabajando en medidas que hagan obligatorio ese seguimiento. La pregunta podría ser, saber si podrían ser voluntarios y producir efectos en ese caso. Otra pregunta es quién vería los datos acumulados. Este es un nivel de vigilancia que forma parte de la vida de las personas que nunca se había visto antes. ¿Qué haría exactamente la aplicación? Eso es difícil de saber en este momento. La pregunta central sería si el gobierno ingresará los datos en tiempo real o si cada día las personas se agregarán voluntariamente y cómo eso se ve en los datos recopilados. Una encuesta sugiere que si se crea la aplicación, 1 de cada 4 franceses teme que la vigilancia continúe después de que termina la pandemia. Estados Unidos entra en la que, según los expertos, podría ser su semana más difícil en la lucha contra el coronavirus. Incluso algunas voces de la administración la comparan con lo vivido el 11 de septiembre de 2001 o con los ataques de Pearl Harbor. Se espera que en varias partes de la nación se alcance el pico de los contagios de COVID-19 en los próximos días. Hasta ahora, el país registra cerca de 340.000 casos y más de 9.600 fallecidos. Veamos el siguiente informe. Con una cifra de fallecidos en torno a las 10.000 personas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió desde la Casa Blanca un mensaje de optimismo. Vemos la luz al final del túnel, están pasando cosas. Estamos empezando a ver la luz al final del túnel y con suerte, en un futuro no muy lejano estaremos muy orgullosos del trabajo que todos hicimos. Pero sus propios consejeros parecen no compartir ese optimismo, incluyendo al máximo experto de enfermedades infecciosas de la nación, el doctor Anthony Fauci. No diré que lo tenemos bajo control, Margaret. Esa sería una declaración falsa. Estamos luchando por tenerlo bajo control. El general Jerome Adams dio un paso más allá, con una advertencia urgente para el país. La próxima semana va a ser nuestro momento Pearl Harbor. Será nuestro momento 11 de septiembre. Será el momento más difícil para muchos estadounidenses en sus vidas. Aún no hay una orden nacional de confinamiento, aunque la mayoría de los estados ya la han aplicado por su cuenta. Muchas ciudades siguen reportando escasez de equipo médico, con el gobernador de Luisiana afirmando que espera que su estado se quede sin respiradores para pacientes en estado crítico esta misma semana. En Nueva York, el estado más golpeado en el país, se están usando camiones congeladores para almacenar los cuerpos. El domingo, por primera vez, Nueva York registró un descenso en la cifra de fallecidos, pero el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, no baja la guardia e hizo un llamado para conseguir material y personal médico. En el contexto de la pandemia, los latinoamericanos empezaron las celebraciones de la Semana Santa de una manera extraordinaria. La crisis sanitaria mundial provocada por el virus COVID-19 ha hecho que las iglesias católicas transmitan las celebraciones por televisión o redes sociales. Algunos líderes religiosos les han apostado a las misas al aire libre, pero sin aglomeración de personas. Más en el informe de Andrea Amaya.
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con una misa televisada, muchos católicos en América Latina empezaron las celebraciones de Semana Santa. El cardenal de Bogotá ofreció una Eucaristía en la catedral de la capital colombiana y que fue transmitida a todos los hogares del país. Indudablemente que causa mucho dolor no poder celebrar la Eucaristía con todo el pueblo de Dios, con la participación de todos, pero yo pienso que es un poco también parte de esta, como despojarnos de nosotros mismos que nos pide el Señor para que podamos recibirlo plenamente a Él en nuestro corazón. En el techo de una iglesia en Caracas, este sacerdote dio la misa de Domingo de Ramos al aire libre con algunos feligreses que se unieron desde la distancia. Y la gente, pues les hemos dicho eso, que no se acerquen, que no se entren muy cercanos, que desde su apartamento puedan escuchar la misa o el rosario o el mensaje que le queremos dar cada día. En La Habana, la catedral estuvo cerrada, pero uno de sus sacerdotes bendijo ramos de olivo en una de las plazas de la ciudad. Y venía a buscar guano bendito también para mi familia y a todo el mundo, y a pedir por la humanidad. Y sin cumplir con los cuidados que se debe tener en estos tiempos de coronavirus, varios feligreses en Ciudad de México recibieron la bendición por parte de este sacerdote. Creo que la tradición no se puede perder, porque con la misa y sin la misa tenemos la creencia y somos fieles a nuestra religión católica. Esta es indudablemente una Semana Santa atípica para todos. Sin embargo, la gran mayoría de creyentes se han adaptado a los cambios que la pandemia ha provocado en la celebración más importante para los cristianos. Y para frenar el COVID-19, los gobiernos alrededor del mundo han ordenado el confinamiento obligatorio. La medida ha impactado negativamente en establecimientos comerciales y negocios, pero también entre empleados y trabajadores informales que no pueden salir a buscar el sustento diario. En el municipio de Soacha, en Colombia, gran parte de la población se encuentra en condiciones de necesidad y lo hacen saber de una forma particular. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta de qué se trata. Al sur de Bogotá se encuentra Soacha, el municipio más poblado de Colombia, con más de 700.000 habitantes. Por estos días, una prenda de color rojo se asoma en la mayoría de las viviendas, una señal de alarma. Significa que habemos gente que necesitamos que nos ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas. La alcaldía municipal pidió a las personas que de esta manera hicieran saber que están en condiciones de necesidad, ya que el confinamiento nacional por el COVID-19 programado hasta el 13 de abril no les permite salir a ganarse la vida. No podemos salir a trabajar, no podemos tener sustento para nuestros hijos. La gran mayoría no tiene empleos formales y según la oficina del alcalde, el 67% de la población vive en la pobreza. Que son recicladoras, personas independientes, trabajadores independientes, madres cabezas de familia, personas de bajos recursos. La iniciativa ya empezó a dar resultados y la solidaridad se ve por montones. Pero en otras comunas de Soacha y en otras partes de Colombia donde ya lo han empezado a aplicar, lo que se ha buscado y lo que se está viendo es que el vecino saca su libra de arroz, su libra de papa y se la lleva al vecino. Según cifras del gobierno colombiano, en 2018 más del 19% de la población nacional se encontraba en situación de pobreza y mientras el aislamiento social sea la única medida efectiva para frenar la propagación del virus, la situación amenaza con empeorar. Y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declarará en las próximas horas el estado de alarma en Tokio y en otras 6 prefecturas por al menos un mes. Al menos 3.500 personas han dado positivo por coronavirus y 85 han muerto en ese país, donde aumenta la preocupación, dado el creciente número de casos en la capital, Tokio. Sin embargo, no habrá un confinamiento estricto como el que se vive en otros países. El gobierno japonés también anunció un paquete de estímulo económico de $1 billón para mitigar el impacto económico de esta pandemia. Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde continuar con nosotros también en france24.com para todas las actualizaciones a nivel mundial del COVID-19. Quédese con nosotros
Quédese en casa y lávese las manos. Buenos días.